Para entender de verdad a Violeta Parra, no nos podemos quedar solo en sus canciones. Hay que ir mucho más allá de la música para descubrir a una figura que, con su vida y con su obra, desafió lo que significaba ser mujer en su tiempo. Mirad, la clave de todo esto nos la da su propio hijo, Ángel Parra. La verdadera revolución de Violeta no estaba en los libros ni en las teorías, estaba en su actitud. Una actitud de desafío, de autenticidad a prueba de todo. Y esa es la esencia que vamos a explorar hoy. Así que para comprender la dimensión de su legado, de esa actitud rebelde, lo primero que tenemos que hacer es entender contra qué luchaba. ¿Cuál era ese mundo, esas estructuras invisibles que intentaban silenciarla? Y para analizar su lucha, vamos a usar una lente muy concreta, la musicología feminista. Y ojo, que no es tan complicado como suena, para nada. En el fondo, se trata de algo muy simple, de aprender a identificar y a derribar esas barreras que, históricamente, han dejado a las mujeres artistas en la sombra. Es la única forma de valorar de verdad lo que hicieron. Entonces, ¿cómo se invisibiliza a una mujer artista? Pues es una violencia sutil, pero constante. Primero, se la juzga por su físico, no por su talento. Luego, su trabajo, si se sale de la norma, se desprecia, se le llama primitivo o ingenuo. Se intenta encerrar su arte en casa, como si fuera un hobby, o se la mete en el cajón de música de mujeres, una etiqueta que en el fondo la aparta del gran relato de la música. Bueno, pues este era el sistema contra el que Violeta se plantó. Es que Violeta no luchó contra esto con pancartas. No le hizo falta. Su lucha fue cada decisión que tomó, cada canción que cantó, cada arpillera que cosió. Su vida entera fue su manifiesto. El contraste que vemos aquí es que es brutal. Pensemos un momento en los años 50. Lo que se esperaba de un artista era que fuera un adorno, guapa, delgada, que cantara cosas bonitas que no molestaran a nadie. Y de repente llega Violeta. Y es todo lo contrario. Se plantaba en el escenario, sin maquillaje, con una autenticidad casi salvaje y con unas letras que eran pura dinamita social. Rompió el molde en 1000 pedazos. Pero su rebelión iba mucho más allá de la imagen, ¿eh? Se metió de lleno en terrenos que estaban vedados a las mujeres. Se atrevió con formas musicales como el canto a lo poeta, que era un mundo sagrado y exclusivo de hombres. Y pensemos en algo tan simple hoy como viajar sola por el país para recopilar folclore. En su época eso era una auténtica locura, un acto de independencia radical que desafiaba la idea de que el sitio de la mujer era su casa. Y lo más grande es que Violeta no solo rompió barreras para ella misma, es que usó su arte como un altavoz gigante para dar visibilidad a la vida y la lucha de la gente marginada, y muy especialmente de las mujeres del pueblo. Su faceta de artista plástica es la prueba perfecta de este compromiso. En sus cuadros y en sus esculturas, ella no buscaba la belleza de postal. ¡Qué va! Buscaba retratar la dignidad y la crudeza de la vida de la gente humilde, de esos mundos ignorados por la historia oficial. Y de aquí tenemos que saltar a sus arpilleras, que son una auténtica genialidad. Cogió una técnica que se consideraba artesanía, algo menor, algo de mujeres en casa, y la convirtió en una crónica social y política. Contaba historias complejísimas y a menudo muy duras, con solo aguja, lana y tela. Porque ese es el quid de la cuestión. Violeta no evitaba los temas difíciles. Todo lo contrario, se iba directa por ellos. Sus letras son un testimonio brutal de la violencia, la pobreza y el abandono que sufrían las mujeres de las clases más bajas. Le puso voz y letra a una realidad que la cultura oficial prefería simplemente barrer debajo de la alfombra. Y con esto llegamos al corazón de su revolución, a esa idea feminista fundamental de que lo personal es político. Para Violeta Parra, su vida y su arte eran la misma cosa, inseparables. Cada decisión personal que tomaba no era un capricho, era una declaración política sobre la libertad. Esta cronología no deja lugar a dudas. Desde casarse con un militante comunista a recorrer Chile sola, cada paso era una ruptura. Pero la decisión de irse a Europa priorizando su carrera por encima de su rol de esposa y madre, eso, para la época, fue una transgresión monumental. Y ya la creación de la Carpa de la Reina fue el acto final de independencia. Crear su propio espacio, con sus propias reglas. Esta frase de su hijo Ángel es demoledora, y lo resume absolutamente todo. Violeta huía de la domesticidad, de ese destino que la sociedad le tenía preparado. Para ella, la elección era así de simple y así de brutal. La escoba o la guitarra, la jaula o la libertad. Y su respuesta fue rotunda. Jamás. Bueno, después de este recorrido, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el legado final de esta actitud tan revolucionaria? Pues su influencia va muchísimo más allá de lo que podríamos pensar.
Se la considera nada más y nada menos que la figura fundacional, la gran madre de la nueva canción chilena. Y esto es importantísimo porque hablamos de un movimiento musical y político que cambió por completo la cultura de América Latina y que vio en ella el origen de todo, el punto de partida. Al final, su legado es una cadena de actos pioneros, de ser la primera en muchísimas cosas. Creó un estilo único que sacudió al folclore tradicional. Fue la que abrió la puerta para que otras mujeres pudieran entrar en un mundo de hombres. Luchó para que la cultura del pueblo se viera como lo que es, una parte vital de la identidad de un país. Y sobre todo, nos dejó una crónica imborrable de esos mundos que la historia oficial siempre ha querido olvidar. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. La gran revolución de Violeta fue su actitud, su negativa a encajar en el molde. Así que la pregunta que su legado nos deja flotando en el aire es: ¿quiénes son las Violetas de hoy? ¿Qué artistas siguen ese camino de desafío, no solo con lo que dicen en sus canciones, sino con lo que son, con cómo eligen vivir su arte y su vida?